case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Lo van a detener, creo que hoy, por un asunto, sí, amoroso. This is where we are right now. I have a Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family, whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden-Harris campaign. Que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría de qué es, para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí la fabricación de un delito. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida de cualquier punto del planeta donde nos estén viendo. Y precisamente vamos a hablar de un tema muy importante porque se trata de la nación con más poder económico del mundo, la Unión Americana, los Estados Unidos. Y desde allá, desde Phoenix, para hablar de Donald Trump y lo que sucedió ayer, me encuentro con León Felipe González, un amigo muy querido, un periodista muy conocido y reconocido y un gran amigo. Eso es lo que tengo que decir. Mi querido León, gracias por estar con nosotros. Mi querido Tony, un placer, por supuesto, estar contigo. Sabes que también te quiero mucho, te respeto mucho y te admiro mucho. Y, por supuesto, un honor que me invites a estar con tu audiencia y poder hablar un poco de lo que está sucediendo, de esta locura que hemos estado viviendo en los últimos días en Estados Unidos. Tú sabes que todo esto de Donald Trump sucedió en Manhattan, en Nueva York, tiene implicaciones, por supuesto, a nivel nacional, hablando de la Unión Americana, y Arizona no es la excepción. Oye, mi querido León Felipe, Trump ayer calificó como surreal lo que había sucedido. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el hecho de que un expresidente de la nación más poderosa del planeta haya comparecido de esa forma, lo hayan, no sé si sea arrestado la palabra correcta, León? Sí, bueno, efectivamente, bueno, para empezar y ponerlo un poco en perspectiva, es la primera vez que un presidente o expresidente es imputado con acusaciones graves en los Estados Unidos. Por supuesto, hemos escuchado casos como el de Nixon y el Watergate. Sin embargo, él dimite antes de que enfrente todo un proceso, renuncia al cargo y, por supuesto, eso es la envergadura que tiene estas acusaciones. Y tú lo acabas de decir bien, Tony, tiene que ver, por supuesto, con la nación más poderosa económicamente del mundo y también con uno de los puntos neurálgicos de la economía o de donde es uno de los centros económicos fundamentales del mundo, como es Nueva York o Manhattan. El fiscal dice, no vamos a tolerar que nadie esté por encima de la ley y sobre todo en un punto tan importante y que trata de mantener un prestigio económico. Tú sabes que lo que pasa en Nueva York, en las bolsas, rige buena parte de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. Y el fiscal, eso es lo que plantea. Nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera un expresidente, cuando estamos hablando de un patrón y de una serie de prácticas continuas, así lo describe la fiscalía, en cuanto a registros falsos de comercios o registros comerciales. Así que es muy importante lo que estamos viendo. Hay que ver también, Tony, los dos lados de la moneda. Por un lado, si le va a beneficiar o perjudicar a Donald Trump. Hay que decir que en un solo día, después de esto que está sucediendo, ya él había anunciado que se iba a entregar, que lo iban a arrestar, había llamado a protestas que afortunadamente no se dieron ni en Nueva York ni en otros puntos del país de manera violenta, o por lo menos protestas en donde tuvieran que intervenir las policías, pero sí hubo estas manifestaciones a favor y en contra. Pero bueno, ya una vez que lo anuncia Donald Trump, llega a la corte de Manhattan a la 1:30 de ayer de la tarde. A las 2:30 empieza a escuchar las 34 acusaciones. Básicamente, estos 34 delitos, Tony, tienen que ver, como lo que te decía, un patrón, una práctica de falsificación de registros comerciales, y digamos que están intercalados estos 34 delitos en la Corte de Nueva York. Hay que decir que no lo ficharon, bueno, por supuesto le tomaron las huellas, pero no le tomaron lo que en Estados Unidos
le dicen el mugshot o la fotografía cuando te fichan, como se le conoce también en México. Eso no sucede en Nueva York, por eso no le toman esta fotografía y no se ve con su letrero típico de frente y de perfil, y tampoco le fijan una fianza, tampoco por la ley de Nueva York, tampoco estos delitos necesitaron que le presentaran una fianza, así que Donald Trump, una vez que escucha las acusaciones y declararse no culpable, porque las figuras legales son un poco distintas aquí en los Estados Unidos, sería otra historia mencionártelo, pero no dice si eres inocente o culpable. Aquí por la ley se dice si eres culpable o no culpable. Donald Trump se declara no culpable y posteriormente se va al aeropuerto, se dirige hasta la Florida, donde tiene su casa, y emite este discurso donde dice efectivamente que es surrealista lo que está sucediendo, y de alguna manera, si lees entre líneas lo que publicó en redes sociales, yo leía también algunos análisis políticos que de alguna manera comparaban lo que decía Don que hizo Jesucristo en su momento. Yo me estoy poniendo en la corte, enfrentando estas acusaciones, casi como hizo Cristo en la cruz para defender a todos sus seguidores, ¿no? Entonces, es una lectura interesante esta parte en donde tú mencionas esta parte del surrealismo y la parte en donde Donald Trump dice que está experimentando este dolor para que sus seguidores no lo sufran. No, bueno, ¿dónde habré escuchado cosas un tanto cuanto similares? Bueno, ahí lo dejamos, mi querido León. Fíjate que la repercusión de lo que ha sucedido evidentemente ha dado la vuelta al mundo por obvias razones. ¿Afectará esto a Donald Trump en sus aspiraciones? ¿Crees que lo está victimizando y esto lo está convirtiendo pues precisamente en un mártir? Para sus seguidores, sin duda lo es. Para sus seguidores, esto lo está empoderando, ya te lo decía, $4 millones recauda en un solo día cuando se da todo este intercambio de publicaciones en las redes sociales y de la prensa hablando de que iba a ser imputado de estos 34 cargos. Hay que darle una lectura en donde te diría que todo se puede esperar. Por un lado, si nos vamos a las elecciones que acaban de suceder y en donde Donald Trump le dio su respaldo a muchos de los candidatos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de aquí en Arizona, Kari Lake, una conductora de televisión con un discurso muy similar al de Trump, con ideas muy similares, respaldada obviamente por Trump, al final perdió por un margen muy estrecho, pero terminó perdiendo la elección, tal y como hizo Trump, estuvo imputando, buscando todos los recursos legales y ninguno prosperó, no pudo en ningún momento demostrar lo que ella argumentaba, que hubo fraude, que le habían robado la elección, que había habido triquiñuelas, que había habido fallas intencionales en las máquinas de votación. Nada de eso se pudo demostrar, y ese fue un patrón que pudo haber estado sucediendo en las elecciones pasadas de medio término, en donde hubo varias contiendas, muchas de ellas para gobernador, en donde los respaldados por Trump finalmente terminaron siendo perjudicados. Así que eso por un lado. Por otro lado, también hay que decir que el voto hispano, por ejemplo, en Trump para 2016-2020 creó de manera importante un 26% aproximadamente en 2016 contra un 40% de hispanos votando por Trump en 2020. Es una diferencia importante, aunque en el universo, si ponemos el voto hispano comparado con el voto blanco, pues es mucho menor y tiene mucho menor volumen, aunque tú lo sabes bien que aquí en los Estados Unidos no se trata de quién obtiene más votos, sino quién obtiene los colegios electorales. Es decir, si obtienes más votos en Arizona y ganas los colegios electorales, quizás son menos de los que obtuviste el que tuvo tu rival en California, que tiene más población y más distritos electorales, y eso hace que pierdas la elección. Es un poquito, tú lo sabes, distinto el proceso democrático de los Estados Unidos, pero hay que ver qué va a suceder con Trump. Yo creo que es un Trump que sí ha estado debilitado, porque no solo es el tema que estamos viendo en Manhattan, Tony, hay que recordar que está también el tema de la insurrección en el Capitolio y las acusaciones, el tema de los archivos que tenía guardados en su casa, y el tema en Georgia, en donde dicen que intentó obtener de manera ilegal 100,000 votos para revertir los resultados, que terminó perdiendo, como en Arizona, allá también en Georgia. A ver, mi querido León,
Sabemos que es un hombre polémico, toda la vida lo ha sido, lo fue como empresario, como presentador de televisión, no tendría por qué no serlo como candidato y después como presidente. Dime una cosa, en caso de ganar, vamos a poner este escenario. No te voy a meter en problemas porque yo sé que tú eres un hombre muy objetivo y en las empresas donde trabajas de igual forma, pero supongamos que gana. ¿No crees que iría él con una cacería de brujas en contra de Hillary y de todo el que se le ponga enfrente? Bueno, creo que eso es lo que ha dicho, lo que ha mostrado, y me parece que esa es la tónica, ese es como se ha comportado Donald Trump. Y no nos vayamos tampoco muy lejos, la popularidad de Joe Biden ha ido en detrimento. Ha estado el tema de la frontera pegándole muy fuerte. Tú sabes que el tema de los inmigrantes, del asilo político, de la crisis fronteriza y otros temas que se han ido sumando han puesto a Joe Biden en una situación bastante complicada, con una vicepresidenta que parecía que iba a ser mucho más poderosa en cuanto a una figura de poder. Ha estado más en la sombra, hablando de Kamala Harris, y me parece que esta dupla, si busca la reelección en contra de un Donald Trump, que hay que decir que la siguiente audiencia estaría programada para el 4 de diciembre y posteriormente arrancaría también todo este proceso judicial, estaríamos hablando ya en el, como dicen los gringos, en el time frame, en el marco de tiempo o en el intervalo de tiempo de las campañas electorales y todo esto que está sucediendo, como dicen por ahí, no importa a veces que hablen bien o mal de ti, sino que hablen, ¿no? Porque eso te mantiene en la psique, en el inconsciente colectivo, y este proceso que se va a seguir dando previo a las elecciones no le impide a Donald Trump participar y obviamente, como ya lo hizo, decir que va a ser candidato de su partido o buscar la candidatura de su partido, el republicano, a la presidencia. Así que no la tiene perdida, por supuesto, tampoco ganada. Es como nadie se lo esperaba en 2016 que ganara y terminó ganando. Todos los que estamos cubriendo esa elección, nadie lo esperaba y de pronto empezamos a ver los números y todo se convirtió en una sorpresa cuando Donald Trump ganó. No descartamos que eso pudiera suceder en 2020 y retomando lo que me decías, es posible, porque Donald Trump, tú sabes que como tú lo mencionabas, desde que era un comerciante se rodeaba en Nueva York de los abogados pues más picudos, si podemos utilizar el argot, o los que tenían más experiencia, los que tenían de negociación, y fue de la manera que fue creciendo su emporio cuando compró este hotel, que dijo que no iba a pagar impuestos si le concedía a la ciudad este beneficio porque iba a crear empleos. Bueno, lo acabó logrando y creo que podría ir y cobrar venganza contra quienes han sido sus rivales políticos a lo largo ya de estos 7 años desde que tomó la presidencia en 2016. Oye, mi querido León, el punto neurálgico de las 34 demandas o denuncias, o no sé si así se les llama correctamente, en contra de Donald Trump, están basados en haberle pagado a una actriz porno para tener relaciones, ¿no? Ok, aquí, pues esto pinta de cuerpo entero, como una vez más al personaje. Pero, ¿cómo está este asunto? ¿Qué fue, así en pocas palabras, lo que hizo Donald Trump para cometer este ilícito que no es en sí ¿cómo se dice? Que fue inmoral o que engañó a la esposa o yo qué sé, pero falseó documentos. Claro, tiene que ver, como tú bien lo mencionas, con infidelidades, relaciones extramaritales que Trump quiso encubrir ya cuando estaba todo el proceso del 2016, de la campaña, de las elecciones. Previo había tenido una relación que lo ha negado, extramarital, con Stormy Daniels, una actriz porno, y después, a través de Michael Cohen, su abogado, le pagan $130,000 por su silencio. Hay también otro personaje, una figura femenina también, que estaría implicado en este tema de las infidelidades de Trump, involucrado en este tema. Pero lo que está buscando, y más allá, bien lo decías tú, más allá del tema moral, extramarital, lo que está diciendo la Corte de Nueva York es que independientemente que lo hizo para callar o pagar por el silencio de Stormy Daniels, lo que hizo es tratar de falsificar, fingir que estos pagos por los silencios los estaba haciendo a través de su abogado
y le haciendo pagos a su abogado para cubrir ciertos temas de negocios que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, que era el pago a Stormy Daniels por el silencio. Entonces, es ahí donde está la falsificación de registros comerciales, es decir, él presentaba un pago, esto te lo digo de manera hipotética, como si hubiera tenido que pagar los honorarios de alguien de algo de consultoría, pero esos pagos en realidad estaban siendo para el silencio de Stormy Daniels. Por eso son 34 cargos que digamos que es una encubridera, porque es un cargo que va cubriendo al otro y que va cubriendo al otro, pero que es en una cadena que tiene que ver precisamente con este silencio, que tiene que ver desde el origen con las infidelidades supuestas de Donald Trump casado con Melania Trump y que quiso encubrir. Pero básicamente eso es lo que dice la fiscalía. Aquí en Nueva York, uno de los lugares en donde nos jactamos de ser uno de los distritos financieros más importantes del mundo, no vamos a permitir que alguien falsee documentos diciendo que está pagando o girando cheques o girando registros comerciales para algo que está diciendo que es cuando no lo es. Básicamente, no sé si lo expliqué bien, pero eso es Sí, muy bien, básicamente perfectamente. operando la que está diciendo el fiscal Alvin Bragg, que hay que decir también que es el primer fiscal negro de Manhattan y el juez que está llevando el caso es de origen colombiano y Trump ha dicho, obviamente, pues que no lo quieren, ¿no? Lo has dicho muy bien también relacionando a Richard Nixon, pero recordemos también que algo similar, si me lo permites, sucedió con, Clinton. eh, con Bill Clinton, ¿no? Bueno, el cigarro, en fin, el vestido, todas estas cosas. Bueno, ahí quedó para la historia, pero esa es otra historia, precisamente, Otra diría la historia. nana Goya. Mi querido León Felipe González, te quiero agradecer infinitamente la oportunidad de saludarte y de que nos expliques muy claramente, muy atinadamente esta situación. Me voy y no sin antes preguntarte, López Obrador, aquí en México, comparó un poco la persecución política de Trump, le llamó él, con lo que él sufrió o ha sufrido en algún momento dado. Bueno, si algo une a estos personajes, pues son muchas cosas que yo sé que tú no vas a decir, pero es el populismo, es esta retórica mentirosa, en fin, son muchas cosas. ¿Qué dicen en Estados Unidos de que haya comparado, por ejemplo, aquel desafuero que intentó Vicente Fox en algún momento dado con lo que está pasando con Donald Trump? Porque aquí sí, Donald Trump pues cometió un verdaderos ilícitos, ¿cierto? Oye, interesante ahorita que lo mencionas, acabo de entrevistar a Vicente Fox, que anduvo por acá promoviendo el voto de los mexicanos en el extranjero, que hay que decir que ha sido siempre un fracaso la participación de los mexicanos desde el exterior, no ha sido lo que, o no ha tenido el beneficio que podría tener en un proceso democrático como el mexicano, que es tan amplio y tan joven, pero Vicente Fox está promoviendo precisamente eso, el voto de los mexicanos en el extranjero, pero en contra de López Obrador. Me pareció interesante el discurso, está culpándolo básicamente de todo lo que está sufriendo México, apunta el dedo acusador a López Obrador. También yo le pregunté, oiga, usted está hablando de la violencia, de la crisis de inmigración, pero si habla de la violencia, Felipe Calderón duplicó el número de muertos de su sexenio del de Fox al de Calderón. Me dice, no, ahí eso me parece que fue un sexenio muy exitoso el de Felipe Calderón. Me dijo que García Luna, que fue Fox quien lo colocó en las filas de la Agencia Federal de Investigaciones en 2001, tú lo recordarás, dijo que había sido un funcionario honesto durante su administración, dijo Fox, y después se descompuso, pero a él no le tocó, aunque a Fox también hay que decir que se le escapó el Chapo, que finalmente fue la alianza, ¿no? El Chapo García Luna, y que por eso García Luna ahora está pues encontrado culpable esperando sentencia. Se acaba de posponer, por cierto, pero esperando sentencia. Pero sí, por supuesto que seguimos lo que se está sucediendo, lo que está sucediendo en México, y estamos siguiendo también lo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral, lo que está sucediendo con esta parte de tratar del plan B, ¿no? De reducir, correr, indemnizar y hacer un gasto. Estamos, por supuesto, al pendiente, y creo que como lo mencionamos, es una democracia muy joven, y apuntar en este sentido para reformar un organismo tan joven y en una democracia que apenas está comenzando, pues creo que sería bastante difícil para México. Eso es como se percibe en general desde los Estados Unidos.
y básicamente, por supuesto, seguimos también lo que sucede con el día a día. No hay que olvidar que Arizona, el principal socio comercial es México, y hay unas relaciones muy cercanas con el gobierno de Sonora, que es el gobernador Durazo, que es parte del partido Morena, que es el partido de López Obrador. Así que sin duda estamos siempre muy atentos de lo que sucede allá en tierras aztecas, que tanto extraño, mi querido Tony. Bueno, pues acá te esperamos con mucho cariño. Gracias, León Felipe González. Y yo remato diciendo algo que sé que tú no vas a decir porque eres un hombre muy correcto y yo no. Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? En fin, ahí la Sí. dejamos. Dice que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Mi querido León Felipe González, ha sido un honor, un placer. Nos conocemos desde fuera de la ley y duro y Ya ni lo directo. digas, ¿de cuántos años? Porque van a adivinar cuántos años tenemos y nos vemos todavía. Pero éramos niños, éramos unos niños. Éramos unos chiquillos. León Felipe González, muchas gracias. Un placer, hermano, te quiero mucho. Como te dije, te admiro y estoy a tus órdenes. Te mando un afectuoso abrazo y también para todos los que te están viendo y escuchando. Muy bien, pues fue León Felipe González, un periodista muy conocido y reconocido sobre todo en la Unión Americana. En Phoenix, Arizona es donde se encuentra. Bien, quedó claro el panorama de lo que está sucediendo en torno a Donald Trump, que sin lugar a dudas va a seguir hablando de aquí a que pues se complete este juicio, o llamémosle como tenga que ser. Gracias, León, y gracias a todos ustedes. Recuerden enviar estrellas, recuerden compartir esta información de primerísima mano de un hombre que interactúa en los medios de comunicación en la Unión Americana, como lo es León Felipe González. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.